Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Unión Europea no tocará, al menos por el momento, los activos rusos congelados para dar financiamiento a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. El bloque de los 27 aprobó un cheque por 90.000 millones de euros, préstamo que Volodymyr Zelensky aseguró fortalece verdaderamente su defensa. En la Franja de Gaza se habría terminado la hambruna, así lo informa el Monitor Global del Hambre. Sin embargo, expertos advierten que la situación sigue siendo crítica y la ayuda al devastado enclave palestino entra a cuentagotas en momentos en los que el invierno causa estragos. Agricultores franceses protestan frente a la villa de Emmanuel Macron en Le Touquet contra la firma del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y otros llegan a Matignon para reunirse con Sébastien Lecornu. Al tiempo, ministros de Exteriores del bloque sudamericano se dan cita para discutir si aceptan o no el aplazamiento de la firma del pacto. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. La Unión Europea no tocará, al menos por el momento, los activos rusos congelados para dar financiamiento a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. Reunidos en Bruselas, los líderes del bloque de los 27 aprobaron el jueves un cheque por 90.000 millones de euros, préstamo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que fortalece verdaderamente su defensa. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin advirtió que Moscú piensa recuperar sus activos congelados por la vía judicial y que si hay elecciones en Ucrania hay cese de hostilidades. Hoy en Miami continuarán los esfuerzos diplomáticos para sacar adelante el plan de la administración Trump. Escuchemos a ambos mandatarios. Ucrania ahora no solo recibe el apoyo de nuestros amigos y vecinos, sino que también ofrece su experiencia en defensa en esta guerra. Hoy, Ucrania cuenta con las tecnologías más avanzadas para proteger la vida de las personas y la mayor capacidad para producir armas modernas y eficaces, y pongo a disposición de Polonia toda esta experiencia. Diré algo que puede resultar sorprendente. Estamos dispuestos a considerar maneras de garantizar la seguridad electoral en Ucrania, al menos deteniendo o absteniéndonos de ataques en el interior del territorio el día de las elecciones. Estoy de acuerdo en que el gobierno de Ucrania debe legitimarse en última instancia, y sin elecciones esto es imposible. En otro frente de guerra, en la Franja de Gaza, se habría terminado la hambruna. Así lo informa el Monitor Global del Hambre. Sin embargo, expertos advierten que la situación sigue siendo crítica y las escenas en el devastado enclave palestino son de niños en los huesos y madres y padres desesperados por darles alimento a sus hijos. Y es que en Gaza, donde más de 70.000 palestinos han sido asesinados por Israel y los hogares y escuelas, además de hospitales reducidos a escombros, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y el invierno ha destruido e inundado miles de carpas, dejando así a adultos y adultos mayores, además de niños, sin cobijo y sin techo. Aquí los detalles. En la Franja de Gaza ya no hay hambruna. Es la conclusión del IPC, un monitor mundial del hambre usado por Naciones Unidas, en su evaluación más reciente, tras 4 meses de los últimos datos disponibles, debido a una mejora en la entrega de alimentos humanitarios en medio del frágil alto el fuego en el enclave. Sin embargo, especifica que la situación en el territorio palestino sigue crítica. Mi hijo no es muy activo, no corre mucho ni juega con otros niños, no corre como lo hacen los demás niños. Su estatura se mantiene igual, es bajito, no está creciendo. Su cabeza es más grande que el tamaño de su cuerpo. Mi hijo sigue así, como pueden ver, no puede salir como los otros niños a jugar con ellos ni hacer nada. Hace un tiempo perdí a mi hijo. Durante 45 días sufrió la misma condición de desnutrición. Mi hija sufre de desnutrición severa y acidosis. Mi hija tiene 4 años y no pesa más de 5 kilogramos. Mi hija no camina y su crecimiento está estancado. Me di cuenta de esto hace 1 año y medio. Desde el comienzo de la guerra no hay alimentos debido al cierre de los cruces. Arjuan empezó a cansarse desde el inicio de la guerra. Arjuan estaba bien, su peso era excelente, caminaba, se movía, jugaba con sus hermanos. Todo eso se detuvo. Israel controla todos los accesos al enclave costero. Kogat, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, ya había rechazado en agosto que hubiera hambruna en Gaza. Para que una región sea clasificada como en hambruna por el IPC,
Al menos 20% de la población debe sufrir escasez extrema de alimentos. En otro orden de ideas, la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur continúa generando divisiones y desatando protestas. Agricultores franceses se manifiestan frente a la villa del presidente Emmanuel Macron en Le Touquet contra la firma de este acuerdo y otros llegan a Matignon para reunirse con Sébastien Lecornu. Al tiempo, ministros de Exteriores del bloque sudamericano se dan cita en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para discutir si aceptan o no el aplazamiento al 12 de enero en Paraguay y de la firma del pacto que se tenía prevista para este sábado en Brasil. Escuchemos por qué los agricultores franceses se oponen al tratado comercial que de firmarse sería el mayor acuerdo del mundo. Comprenderán que hemos sido bastante exigentes porque llevamos mucho tiempo denunciando lo que está sucediendo a nivel europeo y nacional, y luego esta reunión a principios de año para que podamos tener una visión, porque podemos hablar de medidas sectoriales, pero mientras no tengamos una visión de lo que queremos hacer con la agricultura, no avanzaremos. Él es el jefe de gobierno, es su responsabilidad dirigir los asuntos de Francia, y por eso ahora debe abordar el tema agrícola. Tenemos un mes y medio hasta el Salón Agrícola. Eso es el tiempo que nos damos para tener una perspectiva clara. Ahora hablamos de las hostilidades de Estados Unidos sobre Venezuela. Al tiempo que continúan los ataques de Washington a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que no descarta una guerra con Caracas. En ese contexto, los gobiernos de México y de Brasil se ofrecieron como mediadores para evitar un conflicto armado. Y para hablar sobre el tema, saludo con muchísimo gusto a Aribel Contreras. Ella es maestra en estudios diplomáticos y analista de asuntos globales. Bienvenida y gracias por la comunicación como siempre. Muy buenos días, mi querida Elena. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Aribel, doctora, las declaraciones de Trump ocurren tras el bloqueo total de buques petroleros venezolanos sancionados por Washington, pero también después de la designación del gobierno de Nicolás Maduro como organización terrorista. El mandatario republicano está en efecto allanando, según su análisis, el camino para una guerra con Caracas. Pues mira, me parece que se estarán agotando todos los recursos de presión, amenaza, coerción, poder duro antes de llegar al extremo de una posible intervención militar. Me parece que no precisamente Washington quisiera llegar a ese momento porque se le iría de las manos al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz del año 2026. Entonces, estará utilizando diferentes estrategias de presión, pues ya está el precio de 50 mil millones de dólares por la cabeza de Maduro, el bloqueo a los buques, pero seguirán estirando la liga antes de que se rompa. Ahora, cuando Donald Trump dice Nicolás Maduro sabe lo que quiero, ¿a qué podría referirse? A los activos que desde época de Hugo Chávez, recordaremos que fueron incautados ante la nacionalización del petróleo, se refiere también pues a que muchos estadounidenses, sobre todo empresas de esa nación, tuvieron que salir hace años atrás de Venezuela ante las condiciones económicas en las que se encontraba dicho país, y pues a eso se refiere el presidente Trump. Por eso habla de que quiere de vuelta los activos, minerales, petróleo y todo lo referente. No olvidemos que el presidente Trump gobierna el país como si se tratara de una empresa y hace negociaciones diplomáticas como si se tratara de un acuerdo comercial. Así que tanto en la guerra como en la paz, el presidente Trump busca siempre hacer negocios. Doctora, hablamos de minerales críticos, pero también de petróleo. ¿Qué hay acerca de la intención del presidente republicano de un cambio de gobierno, de un cambio de régimen en Venezuela? Me encanta tu pregunta, Elena, porque sin duda, a pesar de que muchos medios internacionales dicen que lo que quiere Trump es el petróleo de Venezuela, me parece que eso es simplemente minimizar en realidad los intereses geopolíticos y económicos del inquilino de la Casa Blanca. El petróleo venezolano ya lo tienen. No nos queda claro qué es lo que piensa hacer con los buques incautados que están llenos de petróleo venezolano. No sabemos si es una apuesta de Trump de hacer una nueva organización en Estados Unidos con petróleo o hacia dónde va. Pero lo que sí es un hecho es que su objetivo principal en realidad es derrocar el régimen de Maduro, como lo ha hecho en otras naciones durante las últimas décadas, Estados Unidos. Una vez que lo derroque, pues lo importante para Washington será la instauración de un gobierno alineado a los intereses de Washington. De ahí que hemos visto su injerencia en las elecciones,
tanto las legislativas en Argentina como en Honduras, y por eso aplaude el resultado electoral en Chile con Kast, porque todos aquellos gobernantes alineados al proyecto MAGA, pues son motivos de aplauso y de fiesta en la Casa Blanca. Pero sin duda, lo que estamos viviendo hoy en este hemisferio es la doctrina Monroe adaptada a tiempos de Trump 2.0, donde lo que busca es América para los intereses de la agenda del presidente Trump. Ahora, doctora, en ese contexto de un aumento de tensiones, pero también de mayores hostilidades claras de Estados Unidos a Venezuela, tanto la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum como el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva apuestan a una salida pacífica del conflicto que viene en escalada, ya lo decíamos, sobre todo desde el inicio de los ataques a las supuestas narcolanchas en septiembre y también el despliegue del portaaviones Gerald Ford. Dicho esto, las economías más grandes de Latinoamérica, ¿considera usted que están en posición de ejercer como mediadoras? Pues mira, Elena, me hubiera encantado que esta iniciativa tan intensa por parte de Brasil y de México se hubiera dado desde el año 2024, cuando fue el robo electoral de las elecciones presidenciales en Venezuela. Llega esta propuesta, me parece muy tarde, muy desfasada, y creo yo que es poca autoridad moral la que actualmente tiene México de quererse postrar como mediador ante una ruptura diplomática con Ecuador, con el Perú, y me parece que hoy la voz de México se ve distinta a como esta propuesta se hubiera dado en el pasado. América Latina y el Caribe es una región llena de varias Américas Latinas, fracturada, dividida, polarizada, y no estoy convencida de que en realidad esto sea bien recibido por parte de Washington, puesto que el gobierno mexicano siempre se ha externado durante los últimos 8 años una profunda alineación y cobijo a Nicolás Maduro. Como siempre, muchísimas gracias por su análisis a la doctora Aribel Contreras. Y finalizamos en Estados Unidos porque hoy deberían de darse a conocer los archivos de la investigación sobre el pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. El plazo fijado por ley vence al final del día, tiempo en el que el Departamento de Justicia debería de hacerlos públicos. En la víspera de este día, el Partido Demócrata difundió nuevos materiales del caso que incluyen, por ejemplo, fotografías de Epstein con Donald Trump, pero también con personalidades como el filósofo Noam Chomsky y el filántropo Bill Gates, además de mensajes que dictan sobre enviar chicas de 18 años. Gabriel Colchen tiene los detalles. Sube la presión para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este viernes se vence el plazo y se debe publicar decenas de miles de páginas del expediente de Jeffrey Epstein, algo obligatorio según la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue votada por el Congreso el pasado 18 de noviembre. El trabajo de la oficina judicial previo a la publicación ha implicado cuestionamientos por la desconfianza que ha generado la postura ambivalente de la administración Trump y su representante en esta área, Pam Bondi. También es una tarea tediosa y a contrarreloj, ya que, entre otras cosas, se debe proteger la identidad de muchas personas que aparecen en los archivos del caso del fallecido criminal sexual. Los congresistas demócratas ya publicaron varias series de fotos de Epstein en las que se ve con importantes personalidades estadounidenses como el presidente Donald Trump, el multimillonario Bill Gates o el expresidente Bill Clinton. Hace unos días Donald Trump había reaccionado a esta publicación diciendo que no era algo importante. La última serie publicada el jueves incluye fotos de pasaportes de mujeres, planos del libro Lolita, cuya trama cuenta la historia de un pedófilo y su relación con una niña de 12 años, y de Epstein junto a personalidades como Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump, o el intelectual Noam Chomsky. Jeffrey Epstein se rodeaba de importantes celebridades internacionales y fue condenado por delitos relacionados con la prostitución y después acusado de abusos sexuales a menores y tráfico de personas. Se suicidó en la cárcel en 2019 antes de su juicio. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas.
Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.